Mi marido me regaló las llaves de un piso nuevo por mi cumpleaños. Cuando entré sola para empezar a limpiar, la antigua propietaria, una anciana del portal de al lado, llamó a la puerta. Cariño, no enciendas la luz cuando llegue la noche. Mejor ven a mi casa. Lo que verás por la ventana es algo que ninguna esposa debería ver. Empecé a temblar, pero hice lo que me dijo. Y cuando llegó la noche, para entender cómo Clara llegó a encontrarse junto a esa ventana oscura, hay que retroceder un poco. A esa primera tarde, cuando acababa de cruzar el umbral de su sueño, el pesado y frío latón. El llavero tenía la forma de un pájaro. Lo apretaba con tanta fuerza que los afilados bordes de las alas metálicas se clavaban dolorosamente en la palma de mi mano. Estaba de pie en el centro de un salón vacío y resonante. El aire aquí olía de una manera extraña y contradictoria, a cera de lavanda fresca y a polvo viejo y apelmazado. El sol se ponía lentamente. Sus rayos se filtraban a través de los altos ventanales del piso señorial, caían sobre el viejo parqué y proyectaban sombras largas y delgadas. Esas sombras se arrastraban por el suelo, como si intentaran alcanzar sus pies. Clara respiró hondo. Acababa de cumplir 38 años. Estaba en su propio y enorme piso. Un piso con techos altos, gruesos muros de ladrillo y amplios alféizares. Había soñado con una casa así durante tantos años, mientras se sentaba encorvada sobre las manos de otras personas en un estrecho salón de manicura. Cada día su vida consistía en el fino polvo blanco de las limas, el olor dulzón del aceite de almendras y las historias ajenas. Siempre había escuchado los relatos de otros sobre la felicidad de otros. Y ahora la felicidad debía ser suya. Debería estar saltando de alegría. Debería estar girando en esa habitación vacía, riendo, haciendo planes sobre dónde poner el sofá y dónde colgar las cortinas. Pero en lugar de eso, Clara permanecía completamente inmóvil. El silencio en el piso era pesado. No era un silencio acogedor y hogareño, sino tenso, como si la propia casa contuviera la respiración y esperara. Clara abrió el puño. En su piel quedó una profunda marca roja del pájaro de latón. Tenía las manos cansadas, las manos de una mujer que trabaja cada día con gente, escuchando sus penas, consolándolas, acariciando pacientemente sus dedos. Ahora esas manos temblaban ligeramente. La espalda le dolía como de costumbre después de un largo turno. Clara intentó convencerse de que era solo cansancio, solo los nervios. La noche anterior, cuando Marco dejó esas llaves sobre la mesa de la cocina, ni siquiera podía creer lo que veía. Su marido dijo que había estado ahorrando para esta maravilla durante varios años. Dijo que ahora vivirían de verdad. Clara recordó su rostro en ese momento. Otra mujer, probablemente, se habría fijado en cómo se movían sus ojos, en cómo jugueteaba nerviosamente con una servilleta. Otra mujer habría preguntado: ¿de dónde sacaste tanto dinero, Marco? Con el sueldo de un topógrafo no se compran pisos señoriales. Pero Clara no preguntó. Tenía demasiado miedo de romper el momento. Estaba tan acostumbrada a evitar cualquier conflicto. Tenía tanto miedo a las aristas, que simplemente sonrió, abrazó a su marido, y se tragó su miedo. Eligió creer en el cuento de hadas. Pero ahora, sola entre esos altos muros, sentía un frío extraño. Un frío que no venía de las ventanas. Surgía de algún lugar dentro de ella. Dio un tímido paso adelante. El viejo parqué crujió suavemente bajo sus zapatos. Hay que empezar a limpiar. Hay que abrir las ventanas, dejar entrar el aire de la primavera. Quitar este polvo centenario. Hay que hacer este lugar un hogar. Justo cuando Clara iba a alcanzar el tirador de la ventana, el denso silencio fue roto por un sonido. Un golpe en la puerta. Clara se estremeció de pies a cabeza. El golpe fue sordo, pero muy insistente. 3 golpes cortos y pesados en la gruesa madera. El sonido retumbó por el piso vacío y se apagó en algún lugar del pasillo. Se quedó helada. De repente, el corazón empezó a latirle muy rápido, retumbándole en la garganta. ¿Quién podía ser? Marco estaba en el trabajo. Ninguno de sus conocidos sabía la dirección exacta. Ni siquiera habían empezado a trasladar las cosas. El golpe se repitió. Más exigente. Clara caminó lentamente hacia el recibidor. Sus propios pasos le parecían demasiado ruidosos en el espacio vacío. Se acercó a la maciza puerta de entrada. Miró por la mirilla. Pero el rellano estaba oscuro. La bombilla debía de estar fundida. ¿Quién es?, preguntó. Su voz sonó ronca.
muy insegura. Carraspeó. No hubo respuesta. Pero Clara oyó claramente la respiración de alguien al otro lado de la puerta. Alguien estaba allí, en la oscuridad, muy cerca. Superando el miedo, giró con cuidado la cerradura y entreabrió la puerta unos centímetros. En la penumbra del portal, vio a una mujer. Era una anciana, pequeña, encorvada, con un chal verde oscuro echado sobre sus delgados hombros. Su pelo cano estaba cuidadosamente recogido y su rostro surcado por profundas arrugas. Pero sus ojos miraban a Clara con una claridad tan penetrante y aterradora que Clara retrocedió instintivamente un paso. «Hola», dijo Clara en voz baja, apretando con más fuerza las llaves en el bolsillo. «¿Desea algo? ¿Es usted una vecina?» La anciana no la saludó. No sonrió ni se disculpó por la molestia. Extendió lentamente su mano seca y cubierta de manchas de la edad, y tocó ligeramente el marco de madera de la puerta, como si se despidiera de él. Luego levantó la vista hacia Clara. Su voz era baja, como un susurro seco, pero cada palabra caía en el silencio con el peso de una piedra. «Cariño», susurró la anciana, mirando directamente a los ojos de Clara, «no enciendas la luz cuando llegue la noche». Clara parpadeó, confundida. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué? Perdone, no entiendo. Mejor ven a mi casa», continuó la anciana, sin prestar atención a sus palabras. Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz a un susurro apenas audible. «Lo que verás por la ventana es algo que ninguna esposa debería ver». La anciana retiró la mano del marco, se dio la vuelta y bajó lentamente las escaleras, disolviéndose sin hacer ruido en la penumbra del viejo portal. Clara se quedó en la puerta. El aire se había vuelto insoportablemente frío. Esa frágil alegría por el regalo, que tanto se había esforzado en despertar, se desvaneció sin dejar rastro. Clara sacó el manojo de llaves del bolsillo y lo miró. El pájaro de latón ya no parecía el símbolo de una vida nueva y feliz. Ahora parecía un pesado candado de hielo. Un candado que acababa de cerrarse en su muñeca. Clara cerró la puerta rápidamente y echó el pesado cerrojo. El sonido del metal chirriando contra el metal le pareció demasiado estridente en el piso vacío. Se apoyó de espaldas en la madera, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. «Es solo una loca», se susurró a sí misma. «Solo una loca de la ciudad. La gente mayor a menudo inventa cosas». Intentó calmar su respiración, pero en sus oídos todavía resonaba esa voz seca y susurrante. Clara cerró los ojos, forzándose a recordar lo familiar, lo seguro. Necesitaba aferrarse a algo real, a lo que conocía y hacía mejor. Su mundo siempre había sido simple y comprensible. No olía a polvo viejo y secretos ajenos, sino al dulzón aceite de almendras y a solución desinfectante. Su mundo consistía en el fino polvo blanco que se asentaba en su delantal después de un largo trabajo con la lima. Clara llevaba casi 15 años trabajando como manicurista. En su pequeña ciudad, la gente pedía cita con un mes de antelación. No porque hiciera los diseños más modernos, sino porque tenía las manos más cálidas. Sabía escuchar. Día tras día, sentada en una pequeña mesa blanca bajo una lámpara brillante, Clara escuchaba los dolores de los demás. Divorcios, infidelidades, enfermedades de los hijos, peleas con las suegras, miedo al despido. Las mujeres no acudían a ella solo por unas uñas bonitas, acudían para desahogarse. Y Clara se sentaba, sujetando suavemente sus dedos entre los suyos, retirando con cuidado la cutícula y asintiendo. Nunca juzgaba, nunca interrumpía. Su fuerza residía en ese simple contacto humano. Si una clienta empezaba a llorar, Clara simplemente apretaba su mano un poco más fuerte, y eso siempre era suficiente. Conocía los secretos de media ciudad, pero los suyos los guardaba celosamente en lo más profundo de su ser. No se quejaba de que por la noche la espalda le doliera a rabiar, y las piernas le pesaran como si un camión le hubiera pasado por encima. Clara aguantaba. La paciencia era su segunda naturaleza. Creía sinceramente que si eras dócil, si no creabas problemas, la vida al final te recompensaría con tranquilidad y estabilidad. Y la noche anterior, le pareció que esa recompensa finalmente había llegado. Clara abrió los ojos, se despegó de la puerta y caminó lentamente por el pasillo de vuelta al salón. Las sombras en el parqué se habían alargado aún más. El sol casi se había ocultado tras los tejados de las casas vecinas. Recordó la noche anterior. Estaba sentada en su vieja y estrecha cocina, donde el papel pintado sobre los fogones estaba amarillento desde hacía tiempo y el grifo goteaba un poco. Acababa de volver del trabajo, cansada,
Marco entró en la cocina de lado. Estaba pálido y su pelo, normalmente bien peinado, estaba ligeramente despeinado. Clara, dijo entonces. Y su voz se quebró. Cierra los ojos. Ella obedeció, esperando ver un nuevo frasco de perfume, o quizás un pañuelo, pero cuando abrió los ojos, sobre el mantel de hule estaba ese llavero de latón con el pájaro. Es nuestro, exhaló Marco. Un piso señorial. En el centro, 3 habitaciones. Clara. Como siempre has querido. Entonces debería haberse alegrado. Pero lo primero que vio no fueron las llaves. Lo primero que vio fueron sus manos. Las manos de Marco, su marido, el topógrafo, que estaba acostumbrado a manejar sus instrumentos con seguridad. Sus manos temblaban con un temblor fino y desagradable. Intentó esconderlas en los bolsillos del pantalón, pero Clara tuvo tiempo de verlo. Y luego le miró a la cara. Tenía profundas ojeras oscuras bajo los ojos. Y el blanco de sus ojos estaba rojo, como si no hubiera dormido en varias noches o hubiera llorado durante mucho tiempo. En ese momento, algo dentro de ella se encogió. La intuición, esa misma que le permitía sentir el dolor de sus clientas solo por la tensión de sus dedos, le gritaba que algo no iba bien. Pregúntale. Averigua la verdad. Pero Clara, la misma Clara que temía los conflictos más que al fuego, acalló rápidamente esa voz. No vio ante ella a un hombre asustado, sino un sueño largamente esperado. Deseaba tanto ese piso, deseaba tanto una vida normal y hermosa, que prefirió quedarse ciega. Se levantó de la mesa, dibujó en su rostro la sonrisa más feliz de la que fue capaz y se arrojó a su cuello. «Cariño», susurró entonces, hundiendo la cara en su hombro. «Gracias. Eres mi héroe. Soy tan feliz». Le daba las gracias, sintiendo como bajo sus manos el cuerpo de él permanecía tenso, como una cuerda a punto de romperse. Escondió su miedo bajo una capa de falsa gratitud. Hizo como si no notara su temblor. Eligió el silencio. Y ahora estaba aquí, en el piso que había sido comprado con su silencio. Clara se acercó a la ventana. El sol se había puesto por completo. El crepúsculo comenzaba a llenar la habitación con un denso color gris. Miró el interruptor en la pared. Su mano se dirigió hacia él por sí sola. Solo tenía que encender la luz, pulsar el botón, ahuyentar esas sombras y demostrarse a sí misma que la anciana estaba simplemente loca, que no había secretos, que su marido era realmente un héroe. Sus dedos se posaron en el frío plástico del interruptor. Pero las palabras de la anciana resonaron en su cabeza con tal claridad, como si estuviera de pie justo detrás de ella. No enciendas la luz cuando llegue la noche. Clara se quedó paralizada. Su mano tembló y descendió lentamente a lo largo de su cuerpo. No encendió la luz. En lugar de eso, dio un paso atrás, fundiéndose con la oscuridad de la habitación, y se puso a esperar. Estaba de pie en la oscuridad, sin atreverse a moverse. El aire en la habitación sin luz parecía aún más denso, pesado, con olor a polvo viejo y a algo indefiniblemente inquietante. Se apoyó de espaldas en la pared junto a la ventana, escudriñando el creciente crepúsculo. En su cabeza martilleaba el mismo pensamiento. ¿Por qué había obedecido a esa anciana? ¿Por qué no había pulsado el interruptor? Porque su propia intuición, que había estado acallando con tanto esmero todos esos días, ¿de repente gritaba a pleno pulmón? La respuesta no llegó de inmediato. Se escondía en un recuerdo de hacía una semana, en el día en que aún vivían en su pequeño y antiguo apartamento, donde el papel pintado se despegaba de las paredes y por las noches siempre olía a cebolla frita de los vecinos. Fue una semana antes de que Marco le trajera las llaves. Clara estaba limpiando el recibidor. Marco tenía prisa por ir al trabajo y dejó su maletín de trabajo sobre la cómoda de la entrada. El maletín era viejo, de cuero marrón desgastado, con la cremallera rota. Normalmente, cuidaba mucho sus cosas. Pero esa mañana no era él mismo. Olvidó cerrar el broche. Y cuando Clara rozó accidentalmente el maletín con el codo mientras limpiaba el polvo, cayó pesadamente al suelo. Los papeles se esparcieron en abanico. Clara se arrodilló para recoger las hojas. Eran los documentos de trabajo habituales de Marco, mapas topográficos, planos de parcelas. Algunas tablas con cifras que no entendía. Los apilaba con cuidado, hasta que su mirada se detuvo en un plano en particular. La hoja era gruesa, ligeramente amarillenta. En ella estaba dibujado el plano de un barrio antiguo, el mismo donde se encontraban esos deseados pisos señoriales. Clara reconoció el contorno del patio, pero otra cosa llamó su atención.
Justo encima de las pulcras líneas del dibujo, sobre el edificio número 12, había una enorme y gruesa cruz roja. Estaba trazada con tal fuerza que el rotulador casi había rasgado el papel. Y al lado, en la casilla del propietario, estaba escrito un nombre. Un nombre de mujer. Clara no sabía entonces a quién pertenecía, pero ahora, de pie en la oscuridad del nuevo piso, comprendió de repente con una claridad heladora. Era el nombre de la hermana de la anciana del portal. En aquel plano, el nombre estaba tachado con líneas bruscas y toscas de bolígrafo negro, con tanta furia que a través de la tinta se traslucía la blancura del papel roto. Entonces, hace una semana, Clara simplemente se levantó del suelo, sosteniendo el plano en sus manos. No pensó en nada malo. Esperó a la noche, cuando Marco volvió a casa, cansado y silencioso. Le puso un plato de cena delante. Y, como si nada, le preguntó: «Cariño, esta mañana se te cayó el maletín». Estaba recogiendo los papeles y vi un plano. El edificio 12 está tachado con una cruz, y el nombre de alguien está borrado. ¿Van a demolerlo? Esperaba una explicación aburrida sobre errores en el catastro o archivos antiguos. Pero la reacción de su marido la dejó atónita. Marco se quedó paralizado. Su mano con el tenedor se detuvo a medio camino de su boca. La bajó lentamente a la mesa. Su rostro de repente se volvió ajeno, pétreo. «¿Por qué andas husmeando en mis papeles?» Su voz sonó baja, pero tenía un tono metálico que Clara nunca antes había oído. No estaba husmeando. Simplemente se cayó. Balbuceó ella, confundida, sintiendo cómo el miedo comenzaba a nacer en su interior. «No toques nunca mis documentos». Pronunció cada palabra, mirándola como si fuera una enemiga. Luego se levantó bruscamente, apartando la silla con estrépito, y salió de la cocina, dando un portazo. Clara se quedó sentada sola. Marco era una persona apacible. Nunca le había levantado la voz. Nunca se había comportado de forma grosera. Durante toda su vida en común, se había dejado llevar por la corriente, prefiriendo ceder, estar de acuerdo, evitar las peleas. Su repentina agresividad fue como un golpe traicionero. Se pasó toda la tarde llorando, encerrada en el baño, convenciéndose de que simplemente estaba cansado, que tenía problemas en el trabajo, que la topografía era un trabajo estresante. Como siempre, le encontró una excusa. Y a la noche siguiente, Marco volvió a casa con una sonrisa culpable y una bonita y cara caja en las manos. «Perdóname, Clarita», dijo entonces, evitando su mirada. «No estuve bien. Los nervios. Esto es para ti». En señal de reconciliación, le tendió la caja. Era un perfume. Un perfume muy caro en un pesado frasco de cristal esmerilado, de los que nunca podría permitirse trabajando en el salón. Debería haberse alegrado. Debería haberle perdonado y olvidado la pelea. Pero cuando abrió el frasco y se aplicó una gota en la muñeca, la envolvió un aroma denso y asfixiante. Era el olor de los lirios, el pesado y empalagoso olor de los lirios blancos. Clara odiaba ese olor. Para ella, los lirios siempre olían a funeral. Eran las flores que llevaban para despedirse cuando murió su abuela. El olor del marchitamiento, cubierto por una falsa dulzura. Entonces, al inhalar ese aroma de su propia muñeca, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su sonriente marido, a sus ojos culpables, y por primera vez en su vida comprendió algo terrible. Ese regalo no era una disculpa, era un intento de comprarla, un intento de hacerla callar. La grieta en su matrimonio perfecto ya había aparecido, y ahora, a través de ella, se filtraba ese olor nauseabundamente dulce. De pie ahora junto a la fría ventana en el piso señorial sin luz, Clara volvió a sentir ese aroma fantasmal de lirios. Era como si se le hubiera impregnado en la piel. Comprendió que tenía miedo. No miedo a la oscuridad, ni a la extraña anciana, ni al piso vacío. Empezaba a tener miedo de la bondad de su propio marido. Clara se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el frío parqué. Las tablas crujieron sordamente bajo ella. Se abrazó las rodillas con los brazos, intentando hacerse lo más pequeña e invisible posible. La oscuridad inundó por completo la habitación, convirtiendo los contornos familiares de las paredes vacías en borrosas manchas grises. El aire en el piso se volvió aún más frío. Sin la luz del sol, el viejo edificio se enfriaba rápidamente. Y ahora, a través del olor a cera de lavanda y polvo, se percibía algo más. Algo muy personal. El olor de una vida ajena.
vivida aquí. Así huelen los libros viejos, leídos hasta el desgaste, con páginas amarillentas. Y también a menta poleo, probablemente. La antigua propietaria tomaba té de menta poleo por las noches. Ese olor flotaba en el aire casi tangible, como un fantasma. Lo que verás por la ventana. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza. Clara estaba sentada en el suelo, justo debajo del alféizar, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza. El corazón le latía con tanta fuerza que sus golpes resonaban en sus oídos. Toc toc, toc toc. Como un pájaro asustado golpeándose en la estrecha jaula de sus costillas, intentando escapar. ¿Cuánto tiempo estuvo así? 10 minutos. Media hora. El tiempo en la oscuridad se alargaba tortuosamente. Se le durmieron las piernas, y el frío del suelo empezó a filtrarse a través de la fina tela de sus pantalones. Pero no se movió. Esperaba. Sin saber muy bien qué. De repente, el silencio del patio fue roto por el sonido de un motor. Clara se sobresaltó. No era el simple ruido de un coche que pasaba. El sonido se acercaba, crecía, hasta que se detuvo justo debajo de las ventanas. Luego, el portazo de una puerta. Una vez. 2 veces. Clara reconoció ese sonido. Era el sonido de la puerta del viejo coche de importación de Marco. La cerradura de la puerta del conductor siempre se atascaba, y su marido tenía que cerrarla de un portazo con un esfuerzo característico. El alivio la inundó como una ola caliente. Marco, es solo Marco que ha venido. Probablemente ha salido antes. Ha decidido pasar a ver cómo me las arreglo. Ahora subirá por las escaleras, abrirá la puerta con su llave, encenderá la luz, y esta pesadilla absurda terminará. Correrá hacia él, le contará lo de la anciana loca, se reirán juntos de sus estúpidos miedos, y todo volverá a la normalidad. Clara se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el suelo. Sintió un deseo irresistible de levantarse de un salto, abrir la ventana y gritarle. «Marco, estoy aquí. Sube rápido». Incluso abrió la boca para llamarle, pero el sonido de unos pasos abajo la hizo quedarse helada. No eran los pasos de una sola persona, eran 2, y no se dirigían al portal. Caminaban por el asfalto hacia el interior del patio, hacia donde estaba el viejo y abandonado parque infantil. Clara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. El miedo, que por un segundo había retrocedido, volvió con doble fuerza, paralizando sus movimientos. Lenta. Muy lentamente, se arrodilló. Aferrándose con los dedos entumecidos al borde del alféizar, se asomó con cautela por la ventana. El patio estaba sumido en la penumbra. La única y tenue farola del portal de al lado arrojaba una luz amarillenta y enfermiza sobre los columpios torcidos y los viejos bancos. En ese círculo de luz había 2 hombres. Uno de ellos estaba de espaldas a la ventana. Hombros encorvados, una chaqueta familiar. Movimientos nerviosos de las manos. Era Marco. Se balanceaba de un pie a otro, como si tuviera frío o estuviera muy incómodo. El otro hombre estaba de cara a Marco. Alto. Corpulento, con un abrigo oscuro desabrochado. Estaba de pie con confianza, con las piernas bien separadas, como el dueño de la situación. Clara lo reconoció al instante. Era Sergio, el hermano mayor de Marco. Sergio era la antítesis de su marido. Un promotor inmobiliario ruidoso y seguro de sí mismo. Un hombre que siempre conseguía lo que quería y nunca se andaba con remilgos. A Clara nunca le había caído bien. En su presencia se sentía pequeña y tonta, y Marco, al lado de su hermano, siempre se convertía en un chiquillo nervioso y servil. ¿Qué hacían aquí? Juntos. En la oscuridad de un patio ajeno, Clara se aferró al alféizar con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Miraba hacia abajo, conteniendo la respiración. En ese momento, podría haber golpeado el cristal, podría haber hecho notar su presencia, interrumpir esa extraña reunión secreta, terminar ese absurdo juego del escondite. Pero guardó silencio. Se quedó sentada en la oscuridad, fundiéndose con las sombras. Eligió convertirse en una espía en su propio matrimonio. Su debilidad, su eterno miedo a la verdad, el miedo al conflicto, volvieron a imponerse. Clara cerró los ojos por un segundo, odiándose por su cobardía. Pero cuando los abrió, siguió mirando por la ventana. Vio a Marco decir algo apresuradamente a su hermano, gesticulando activamente. Sergio lo escuchaba con una ligera y condescendiente sonrisa, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Entonces,
Marco se metió la mano en el interior de su chaqueta. El movimiento fue rápido, furtivo. Sacó algo rectangular, grueso. Se lo tendió a Sergio, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera verlos. Pero no miró hacia arriba. No sabía que lo estaban observando desde la ventana oscura de su propio piso. Clara apoyó la frente en el cristal frío. Su respiración entrecortada empañaba la ventana, pero ni siquiera intentó limpiarla, temiendo hacer un movimiento de más. Abajo, bajo la luz tenue y parpadeante de la única farola, se desarrollaba una escena que dividiría su vida para siempre en un antes y un después. Vio cómo el sobregrueso y abultado pasaba de las manos temblorosas de Marco a la ancha palma de Sergio. El hermano ni siquiera se molestó en abrirlo. Simplemente lo sopesó en la mano, asintió con satisfacción y se lo guardó en el bolsillo interior de su caro abrigo. En el viejo patio con altos muros de ladrillo la acústica era increíble. Los sonidos no se dispersaban, sino que subían hacia arriba, como por un pozo, directamente a la ventana abierta junto a la que estaba sentada Clara. El silencio fue roto por una risa. La risa fuerte, estruendosa y satisfecha de Sergio. Retumbó en las paredes del edificio, golpeando los nervios de Clara. ¿Lo ves? ¿Y tenías miedo? La voz de Sergio sonó tan clara como si estuviera justo detrás de ella. Había una burla descarada en ella. Te dije que todo saldría bien. Marco murmuró algo en voz baja, balanceándose de un pie a otro. Se encorvó aún más, hundiendo la cabeza entre los hombros. Deja ya de temblar. Sergio le dio una palmada en el hombro a su hermano con tanta fuerza que casi lo hizo tambalearse. ¿Ves? La vieja pelleja ni siquiera se enteró de lo que firmaba. Para ella era solo un papel del catastro. ¿Y para ti? Un pisazo de 3 habitaciones en el centro. Ahora eres propietario, hermanito, dueño de un inmueble de lujo. Clara dejó de respirar. Las palabras de Sergio caían sobre ella como pesadas piedras frías, atravesando el frágil muro de negación que tan cuidadosamente había construido. La vieja pelleja. Un papel del catastro. Aquel plano del maletín de Marco con la gruesa cruz roja sobre el edificio número 12. El nombre de mujer tachado. El rompecabezas encajó con una claridad nauseabunda e implacable. El piso en el que se encontraba ahora no había sido comprado con los ahorros de su marido. No era el fruto de sus muchos años de trabajo. Había sido robado. Robado a la hermana de la misma anciana que había venido a advertirla. Y su marido. Su tranquilo, apacible y complaciente Marco, no solo lo sabía. Él era quien había ayudado a hacerlo. Había utilizado su trabajo como topógrafo, su acceso a planos y documentos, para engañar a una persona indefensa. Abajo, Sergio sacó un cigarrillo y encendió un mechero. Por un segundo, su rostro se iluminó con la llama irregular. Un rostro duro y satisfecho de depredador que ha concluido con éxito su caza. Lo importante ahora, dijo Sergio, soltando una bocanada de humo directamente a la cara de su hermano, es que tu mujer no se vaya de la lengua. Clara es buena chica, pero a veces no calla. Que se dedique a limarles las uñas a sus clientas y sobre el piso, ni una palabra. Dile que has recibido una herencia o que te ha tocado la lotería. Me da igual. Pero manténla callada. ¿Entendido? Marco asintió apresuradamente. Entendido, Sergio. No se enterará de nada. Lo tengo todo controlado. Más te vale. Siseó Sergio. Ya sin sonreír. Si esta historia sale a la luz, nos hundimos juntos. Pero tú irás al fondo el primero. Se dio la vuelta, y con paso pesado, se dirigió a la salida del patio. Marco se quedó solo bajo la farola. Miró durante un buen rato a su hermano alejarse. Luego se cubrió la cara con las manos y exhaló pesada y entrecortadamente. En ese gesto había tanta patética desesperación, tanta debilidad, que Clara apartó la mirada. Se arrastró lentamente lejos de la ventana. La oscuridad de la habitación la envolvió, pero ahora no parecía aterradora, sino el único refugio. Clara se tumbó de lado, directamente sobre el parqué desnudo y sucio, y se acurrucó. El frío penetraba bajo su ropa, pero no lo sentía. En su interior se había formado un vacío helado y resonante. Toda su vida, toda su aspiración a una familia tranquila y decente, a su propio nido. Todo resultó ser una sucia ilusión. Su hogar ideal era un soborno, el pago por una vileza, el pago por documentos falsificados. Recordó lo orgullosa que se había sentido de su marido la noche anterior, cómo lo había abrazado, llamándolo su héroe, qué insignificante debía de parecerle en ese momento. La soledad la aplastó con todo su peso. Estaba tumbada en la oscuridad de un enorme piso vacío y comprendió algo terrible.
En todo el mundo, en ese momento, no había ni una sola persona con la que pudiera compartir ese horror. Era la única que sabía la verdad. La única que sabía que el héroe de su vida era en realidad un cobarde cómplice de un ladrón. Y las llaves, que todavía apretaba en el bolsillo, ya no abrían la puerta al futuro. La encerraban en la jaula del crimen de otro. Se incorporó de golpe. Respirar se había vuelto insoportable, como si el aire del piso se hubiera convertido de repente en una densa y pegajosa telaraña. Clara no podía quedarse allí ni un segundo más. Se puso en pie de un salto, sin prestar atención al dolor de sus articulaciones entumecidas, y corrió casi a la carrera hacia el recibidor. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió con un pesado suspiro, dejándola salir al rellano débilmente iluminado. Clara cerró la puerta de un portazo, sin molestarse en cerrarla con llave. Le temblaba todo el cuerpo. Bajó unos cuantos escalones, sin saber a dónde corría. ¿A casa? ¿Con Marco? ¿A mirarle a los ojos y fingir que no había pasado nada? Se detuvo en el descansillo entre pisos, respirando con dificultad. Y entonces oyó un suave crujido. En el rellano de abajo, una puerta se entreabrió. Una franja de cálida luz amarillenta cayó sobre los gastados escalones. En el umbral estaba la misma anciana, la señora Dolores. No parecía sorprendida, simplemente estaba esperando. Entra. La voz de la anciana era baja, sin el menor atisbo de amenaza o regodeo. Simplemente una constatación de un hecho. No puedes estar sola ahora. Clara. Como en un sueño, bajó los escalones y entró en el piso ajeno. Después del vacío helado del piso señorial de arriba, aquí todo parecía diminuto e increíblemente denso. La señora Dolores la condujo por un estrecho pasillo hasta la cocina. Hacía mucho calor, incluso bochorno. El aire olía intensamente a pan de pueblo tostado, a tomillo seco y a unas gotas amargas de farmacia. En el fogón, una vieja tetera esmaltada silbaba suavemente, pero la señora Dolores no la apagó. No le ofreció té a Clara, no se afanó con tazas o galletas. Simplemente señaló un taburete junto a la mesa, cubierta con un hule descolorido. Clara se sentó obedientemente, apoyando sus manos temblorosas sobre las rodillas. La señora Dolores se sentó enfrente. La luz de la única bombilla del techo dibujaba sombras profundas en su rostro. Miró a Clara durante un largo rato, atentamente, como si leyera todo lo que ocurría en su alma. Mi hermana se llamaba Pilar. Comenzó la anciana sin preámbulos. Su voz era uniforme, casi monótona, pero por eso sonaba aún más terrible. Vivió en ese piso 40 años. Allí enterró a su marido. Crió a su hijo. Y hace medio año, vinieron del ayuntamiento. Clara se estremeció al oír la mención del ayuntamiento, pero guardó silencio, sin atreverse a levantar la vista. Vinieron unos jóvenes, muy educados, continuó la señora Dolores, mirando a algún punto más allá de Clara. Dijeron que, según los nuevos planes, el edificio había sido declarado en ruinas, que las vigas estaban podridas, las tuberías inservibles. Dijeron que era peligroso vivir allí y que había que firmar urgentemente los papeles para el realojo, o se quedaría en la calle. Pilar se asustó. Es vieja. Está enferma. No entiende nada de esos papeles. Le mostraron un plano, con el edificio tachado con una cruz roja. Le dijeron: mire, abuela. Oficialmente para demolición. Clara se cubrió la cara con las manos. Ante sus ojos volvió a aparecer aquella hoja del maletín de Marco. La cruz roja sobre el edificio número 12. Firmó todo lo que le pidieron. La voz de la señora Dolores se volvió más baja, pero más dura. Aceptó una compensación irrisoria, con tal de no quedarse sin techo. Se fue a una habitación realquilada en las afueras. Y una semana después, me enteré de que no habría ninguna demolición. El edificio fue retirado de la lista de inmuebles en ruinas según unos nuevos planos revisados, y el piso de Pilar fue vendido inmediatamente a un particular. En la cocina se hizo un pesado silencio. Solo se oía el suave siseo del agua en la tetera hirviendo. La señora Dolores extendió lentamente la mano sobre la mesa. Cubrió las palmas de Clara con las suyas. Su piel era seca y fina como el pergamino viejo, a través de la cual se transparentaban las venas azules, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Clara finalmente levantó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos húmedos en su rostro polvoriento. Yo no sabía, susurró Clara, y su voz se quebró. Le juro que no sabía nada. Sé que no lo sabías, niña.
respondió la señora Dolores, sin soltarle las manos. Vi cómo mirabas las llaves, los ojos no mienten. Pero ahora lo sabes. La anciana se inclinó un poco hacia adelante. En sus ojos descoloridos no había odio ni sed de venganza. Solo había un dolor profundo y antiguo. No quiero tu dinero, dijo con firmeza. Y no quiero escándalos. Soy una mujer vieja. Pronto moriré. Pero no puedo ver cómo mi hermana se consume en ese cuartucho, sabiendo que la han engañado. No te llamé para castigarte. Te llamé porque necesito la verdad. Apretó las manos de Clara con más fuerza. Dime, cariño. Preguntó en voz baja la señora Dolores. ¿Tu marido, fue él quien dibujó esa cruz? Clara miró a los ojos de la anciana. Por primera vez en su vida, no tenía a dónde huir. No podía limar las asperezas. No podía guardar silencio. No podía fingir que no pasaba nada. Por primera vez en su vida, demasiado dependía de sus palabras. Inspiró de forma convulsiva, sintiendo como toda su vida pasada se derrumbaba en su interior. Y apenas audiblemente, solo con los labios, respondió. Sí, la palabra fue dicha. Y ya no había vuelta atrás. La señora Dolores soltó lentamente las manos de Clara. No exclamó. No maldijo a su marido. Solo suspiró pesadamente, como si esa respuesta confirmara lo que ya sabía desde hacía tiempo. La anciana se levantó del taburete, se acercó a un viejo aparador con puertas de cristal y rebuscó durante un buen rato en el cajón inferior. Cuando volvió a la mesa, tenía una pequeña tarjeta en las manos. La puso delante de Clara. Era una vieja fotografía en blanco y negro, descolorida, con los bordes irregulares y desgastados. En ella aparecía una mujer joven. Estaba de pie frente a una casa de pueblo con marcos de ventana tallados. La mujer sonreía, abierta, feliz, sosteniendo en brazos a un bebé envuelto en una manta. Soy yo, dijo la señora Dolores en voz baja. Hace 40 años. Y esa es la casa número 5 de la calle del Huerto. Mi primera casa. Clara se secó las lágrimas con la manga de la blusa y se fijó en la foto. En los rasgos de esa joven feliz era difícil reconocer a la anciana seca y encorvada que ahora se sentaba frente a ella. «¡Qué casa más bonita!», murmuró Clara, sin saber qué más decir. Era bonita. La señora Dolores pasó un dedo nudoso por el borde de la fotografía. Mi marido, Esteban, la construyó con sus propias manos. Fuimos tan felices cuando nos mudamos allí. Pensábamos, aquí empieza la vida de verdad. Nuestro propio nido. Todo para la familia. Se calló, mirando el papel amarillento. En el silencio de la cocina se oía como el viento mecía las ramas del viejo chopo tras la ventana. Y entonces, continuó la anciana, y su voz se volvió sorda. Esteban decidió añadir un porche y un garaje a la casa. Pero no teníamos suficiente terreno. La parcela era pequeña. Pero el vecino, el abuelo Mateo, tenía mucho terreno. Mateo estaba solo. Bebía a menudo. No cuidaba su valla. Y Esteban simplemente movió las estacas. De noche, unos metros hacia el interior de la parcela del vecino. Clara levantó la vista. La historia sonaba inquietantemente familiar. Yo lo vi todo. La señora Dolores hablaba de manera uniforme, como si leyera su propia sentencia. Estaba junto a la ventana, y vi a mi marido clavar esas estacas en tierra ajena. Y al día siguiente, llamó a los peritos del ayuntamiento, les puso la mesa, les sirvió vino, y firmaron los nuevos lindes. El abuelo Mateo intentó protestar, gesticulaba. ¿Pero quién va a escuchar a un borracho cuando los papeles están en orden? La anciana miró a Clara. Yo me callé. Me dije, Esteban lo hace por nosotros, por el niño. Necesitamos más espacio. Y a Mateo esa tierra no le sirve de nada. Me convencí de que no era un robo. ¿Qué era? Espíritu práctico. Elegí a mi familia. De repente, extendió las manos hacia adelante, con las palmas hacia arriba. Mira mis manos. Niña, Clara miró. Los dedos de la señora Dolores temblaban fina e incesantemente. No era solo la debilidad de la vejez. Era un profundo temblor interno que no se detenía ni un segundo. ¿Crees que es por la edad? La anciana sonrió con amargura. No. Empezó un año después de que termináramos de construir ese porche. El abuelo Mateo murió en invierno, congelado en el porche de su casa, y nosotros vivíamos en su tierra. Yo caminaba por esa casa nueva y espaciosa, miraba las bonitas ventanas, los suelos nuevos, y no podía respirar allí.
Apretó los puños, intentando detener el temblor. Pero fue inútil. La podredumbre, Clara. Es la podredumbre en el alma. Cuando vives en una casa construida sobre una mentira, esa mentira no se va a ninguna parte. Se impregna en las paredes, se asienta en el polvo. Te despiertas con ella y te acuestas con ella. ¿Crees que puedes simplemente olvidar? ¿Que el tiempo lo borrará todo? No. La culpa no se quedó en mi cabeza, niña. Se me metió en los huesos. La señora Dolores bajó las manos a la mesa. Su mirada estaba fija en el rostro de Clara, como si viera en ella su propio reflejo del pasado. Vendimos esa casa 5 años después. Esteban empezó a beber. Nos divorciamos. La felicidad no se construye sobre la desgracia ajena. Un viejo refrán. Muy manido, pero terriblemente cierto. He estado pagando toda mi vida por aquel silencio mío. Y ahora, cuando esos buitres le han hecho lo mismo a mi hermana, he comprendido que el círculo se ha cerrado. La anciana acercó la fotografía a Clara. Tú estás ahora en el mismo umbral en el que yo estuve hace 40 años. Tienes en el bolsillo las llaves de la vida de otra persona. Tu marido cree que lo ha hecho por ti, y ahora te toca a ti decidir, Clara. Puedes callarte. Puedes hacer reformas. Colgar unas cortinas bonitas. Tener hijos en este piso. Pero que sepas una cosa. Cada vez que mires por la ventana, no verás la calle, verás tu propia cobardía. Clara permaneció inmóvil. Las palabras de la señora Dolores la calaron hondo, como agua helada. Miró a la mujer sonriente de la vieja fotografía y comprendió que no era solo una historia del pasado. Era un espejo en el que Clara veía su propio futuro. El futuro de una mujer que eligió la comodidad a costa de su alma y cuyas manos, un día, empezarían a temblar por una culpa no perdonada. Salió del portal de la señora Dolores a la noche fría y húmeda. En el bolsillo del abrigo, las llaves con el pájaro de latón pesaban como un fardo. Clara no fue al piso nuevo. Fue a casa, a su viejo apartamento del barrio obrero. Esa noche se acostó junto a su marido dormido, escuchando su respiración acompasada, y por primera vez en su vida lo miró no con amor, sino con un horror frío y calculador. A la mañana siguiente, Clara se despertó con un propósito claro y helador. Se acabaron las lágrimas. Se acabaron los intentos de cerrar los ojos. Necesitaba pruebas. Marco trabajaba en el departamento de urbanismo del ayuntamiento, en la sección de registro catastral. Archivos, planos antiguos, nuevas mediciones. Todo pasaba por sus manos. Y Clara sabía cómo funcionaba su trabajo. Tantas veces le había llevado el almuerzo cuando se quedaba hasta tarde que el guardia de la entrada la saludaba como si fuera de la casa. El miércoles, preparó un tupper con filetes empanados. Lo metió en una bolsa y se fue al trabajo de su marido. Llegó justo a la hora de comer, cuando la mayoría de los empleados salían a la cafetería. Marco se alegró de verla. Últimamente se comportaba de forma marcadamente tierna, como si intentara compensar la pelea por el maletín. Comió rápidamente. Le dio un beso en la mejilla, y dijo que necesitaba bajar a ver a su jefe 10 minutos. «Espérame aquí, Clarita. Vuelvo enseguida», dijo al salir del despacho. En cuanto la puerta se cerró tras él, Clara se abalanzó sobre su escritorio. El corazón le latía en la garganta, las manos le temblaban. Pero se obligó a actuar con rapidez. Abrió el cajón inferior del escritorio, el mismo donde guardaba las copias de los proyectos en curso. Las carpetas estaban ordenadas por direcciones. Clara repasó rápidamente los lomos de cartón gris. Buscaba los barrios antiguos, aquellos donde estaban los pisos señoriales y las viejas casas de ladrillo. Sacó una carpeta. Dentro había actas de reevaluación y nuevos planos catastrales. Y en casi todos los documentos, en la casilla del nuevo propietario o de la empresa constructora, figuraba el mismo nombre. Construcciones Sergio. La empresa de Sergio. Clara abrió una segunda carpeta. Lo mismo. Una casa en las afueras declarada en ruinas. Un mes después, la parcela transferida a Construcciones Sergio. Una vieja casa de vecinos desalojada por incumplimiento de las normas sanitarias. El edificio comprado por la constructora para oficinas. Miraba esos papeles y ante sus ojos se dibujaba un sistema claro y terrible. Marco no era el cerebro, no ideaba estas tramas. Era simplemente una goma de borrar. Una goma de borrar en manos de su hermano mayor. Sergio encontraba a ancianos, a personas solas, a aquellos que no podían defenderse. Y Marco, usando su autoridad, limpiaba sus huellas, movía los límites, ponía los sellos necesarios, borraba los nombres antiguos. La manilla de la puerta giró.
Clara cerró el cajón a la velocidad del rayo y saltó hacia la ventana, fingiendo arreglar una planta en una maceta. Marco entró en el despacho, sonriendo. Ya está. Estoy libre. Vamos. Te acompaño a la parada. Ella le devolvió la sonrisa. Fue la sonrisa más difícil de su vida. Al día siguiente, cuando Clara salió de su salón de manicura durante un descanso para tomar el aire, vio un coche familiar. El todoterreno negro de Sergio estaba aparcado al otro lado de la calle, pero al volante no estaba. Ramón llevaba 10 años siendo el chofer personal de Sergio. Un hombre mayor y corpulento con ojos eternamente cansados y profundas arrugas en la frente. Clara lo conocía bien. Su mujer padecía una artritis severa. Los dedos se le habían deformado tanto que no podía sostener una cuchara. Clara iba a menudo a su casa, gratis, para hacerle baños relajantes de parafina y masajearle con un aceite medicinal, simplemente porque le daba pena a la anciana. Ramón salió del coche, miró a su alrededor y, con paso lento y pesado, se dirigió hacia el salón. Se detuvo junto a Clara, sacó un cigarrillo, pero no lo encendió. «Hola, Clarita», dijo con voz ronca, sin mirarla a ella, sino al escaparate de la tienda de al lado. «Hola, señor Ramón. ¿Espera a Sergio?», intentó Clara que su voz sonara normal. «No, te espero a ti». Clara se tensó, apretó con más fuerza el móvil en el bolsillo. Ramón hizo rodar el cigarrillo apagado entre sus dedos, luego suspiró pesadamente. «Mi María me ha pedido que te dé las gracias. El aceite que trajiste la semana pasada le está ayudando. Esta noche ha dormido. Por primera vez en un mes. Me alegro, señor Ramón. Que se mejore». Hubo una pausa. El chofer seguía mirando el escaparate, como si estudiara los maniquíes expuestos. «Eres una chica lista». «Clara», dijo de repente, bajando la voz casi a un susurro. «Y tienes buenas manos. No pintas nada en esta porquería». Clara se quedó helada, sin atreverse a respirar. «Te vi ayer salir del departamento de urbanismo. Tenías cara de muerta. Has empezado a buscar, ¿verdad?», quiso negarlo. Fingir que no entendía de qué hablaba. Pero guardó silencio. Ramón finalmente la miró directamente. En sus viejos ojos se leía el cansancio de un hombre que ha cargado con las cargas ajenas durante demasiado tiempo. «En el escritorio de tu marido solo hay copias. Papeles para despistar, los mapas de verdad. Los de antes de las correcciones, no están ahí». Se inclinó un poco más, para que el viento no se llevara sus palabras. «Los mapas de verdad están en una caja fuerte en el sótano, en el archivo viejo, a donde no va nadie. Sergio cree que eres demasiado tonta para meterte ahí. Y Marco simplemente tiene miedo». Ramón se enderezó, encendió el cigarrillo. «Mañana dejo el trabajo, Clara. Ya no tengo fuerzas para transportar esta basura. ¿Y tú? Piensa con quién duermes». Se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia el coche. Clara se quedó de pie en la entrada del salón. El viento le alborotaba el pelo, pero no sentía el frío. Ahora no tenía solo una sospecha. Tenía la clave de la verdad. Y esa verdad era mucho más terrible de lo que había podido imaginar. Clara inspiró profundamente el aire frío, se dio la vuelta y empujó bruscamente la puerta de cristal del salón. La campanilla de la puerta tintineó. Dentro hacía calor, olía a café y a quitaesmalte. Las otras manicuristas charlaban con las clientas, la radio sonaba de fondo. Era su mundo habitual y seguro, pero ahora le parecía un decorado de cartón. El resto de la jornada laboral trabajó en piloto automático. Sus manos hacían su trabajo de forma habitual. Limar, pulir, aplicar esmalte. Pero sus pensamientos estaban lejos. En el oscuro archivo del sótano del ayuntamiento. Por la tarde, Marco pasó a recogerla. La esperaba junto al salón, apoyado en el capó de su coche. Llevaba un abrigo nuevo que habían comprado el mes pasado. Parecía descansado, casi rejuvenecido. Las ojeras habían desaparecido. El temblor nervioso de sus manos se había calmado, como si la pesada y sucia carga que había llevado sobre sus hombros las últimas semanas finalmente hubiera sido depositada sobre los hombros de otro. «¿Lista?», preguntó, sonriendo tan abierta y alegremente como no lo había hecho en mucho tiempo. Le abrió la puerta del coche. «¿A dónde vamos?». Clara se sentó en el asiento del copiloto, tratando de no mirarle a los ojos. «Ya verás. Hoy lo celebramos de verdad». Llegaron al restaurante más caro de la ciudad.
ese al que Clara siempre había mirado solo a través de sus enormes ventanales panorámicos al pasar. Dentro había música en vivo, velas en las mesas, y los camareros se movían silenciosamente, como sombras. Marco pidió el mejor vino. Pidió platos cuyos nombres Clara ni siquiera podía pronunciar correctamente. Era atento, tierno. Bromeaba y reía, y mirándolo a través de la mesa, iluminado por la suave llama de una vela, Clara sintió de repente una terrible y traicionera debilidad. Estaba tan cansada de tener miedo, tan cansada de sospechar. La música sonaba suave y melódica, el vino calentaba agradablemente por dentro, relajando el nudo tenso de su estómago. Marco levantó su copa. Por ti, Clarita. Por tu cumpleaños. La miraba con una ternura tan sincera que se le encogió el corazón. Y por nuestro nuevo comienzo. Sé que últimamente he estado raro. El trabajo, los nervios, pero ahora todo eso ha pasado. El piso es nuestro. Empezaremos las obras la semana que viene. ¿Y en verano? En verano nos iremos al mar. ¿Recuerdas que siempre quisiste ir a la costa? Iremos un mes entero. Yo lo arreglaré todo. Hablaba del futuro con tanta seguridad, dibujando ante ella la imagen de esa vida perfecta con la que siempre había soñado. Su propio piso grande. Viajes al mar. Un marido tranquilo y cariñoso. ¿Y si Ramón se equivocó? Le cruzó por la mente un pensamiento salvador y cobarde. ¿Y si las palabras de Sergio en el patio fueron solo una bravuconada de borracho? Quizás todo es legal. Quizás el edificio realmente estaba en ruinas, porque no puede ser que Marco, mi Marco, con el que he vivido 10 años, esté sentado aquí tan tranquilo, bebiendo vino y planeando las vacaciones. Si ha destrozado la vida de alguien, durante una breve hora, se permitió creerlo. Se permitió bajar la guardia. Le devolvió la sonrisa. Brindó con él. El vino era dulce y con cuerpo. Escuchó sus historias sobre qué papel pintado elegirían para el salón. Se rió de sus bromas. Permitió que la ilusión la envolviera de nuevo en una manta cálida y suave. Era más fácil así. Más seguro. Cierra los ojos, dijo de repente Marco, apartando su copa. Clara obedeció. Oyó el susurro de una caja de terciopelo. Abre. Sobre la mesa había un anillo. De oro con un diamante pequeño pero muy puro. Brillaba a la luz de las velas, despidiendo destellos fríos. Esto es para complementar las llaves. Marco se inclinó sobre la mesa, tomó su mano derecha y le colocó con cuidado el anillo en el dedo anular, junto a su vieja y sencilla alianza de boda. Le llevó la mano a los labios y la besó. Sus labios estaban cálidos. Pero el metal del nuevo anillo estaba helado. Ese frío atravesó a Clara al instante, desde el dedo hasta el corazón. La ilusión que tan cuidadosamente había mantenido esa hora se hizo añicos. Miró el anillo. Era demasiado pesado. Demasiado caro. Estaba comprado con el mismo dinero del sobreabultado que Marco le había entregado a Sergio en el oscuro patio. Ese anillo estaba forjado con las lágrimas de la señora Dolores y su hermana. Clara miró a su sonriente marido, sintiendo cómo el frío metal se le clavaba en la piel. Él le besaba la mano. Comprendió que ese beso era el beso de un cómplice. El falso amanecer había terminado, dejando tras de sí solo el sabor amargo del vino caro y la conciencia de que ya no podría comprar el silencio de la verdad. Clara retiró la mano bruscamente. Marco parpadeó sorprendido, su sonrisa vaciló ligeramente. Pero no dijo nada. Durante el resto de la cena, apenas probó bocado, excusándose con un repentino dolor de cabeza. Al día siguiente, durante la larga pausa para comer en el salón, Clara no fue a la trastienda a tomar café con las demás chicas. Esperó a que su mejor amiga y colega, Laura, terminara con una clienta y la tiró de la manga de la bata. Laura, vamos fuera. Necesito hablar contigo. Es urgente. Salieron al patio trasero del salón, donde los empleados salían a fumar. El día era gris y desapacible. Clara sacó de su bolso unas hojas de papel dobladas en dos. Eran copias de los planos catastrales que había logrado fotografiar con el móvil en el despacho de Marco y que había impreso por la mañana en una copistería cercana. Las desplegó sobre el capó de un coche aparcado. Le temblaban los dedos mientras los pasaba por las líneas. Mira, Laura, mira aquí. Edificio 12. El piso señorial. Las llaves que me regaló Marco. Este es el plano antes de que pasara por el departamento de mi marido. Y este es el de después.
El edificio declarado en ruinas, comprado a precio de saldo por la empresa de Sergio. Y aquí hay otro. Y otro. Laura, abrigándose con una fina chaqueta echada sobre la bata, miraba los papeles con perplejidad. Clara. No entiendo. Son unos dibujos. ¿Qué tiene que ver con tu piso nuevo? ¿Que es robado? La voz de Clara se quebró. Pasó a un susurro desesperado. Mi marido y su hermano están echando a ancianos a la calle. Falsifican documentos. La señora Dolores. La vecina del número 12. Me lo ha contado todo. A su hermana la echaron así. Clara agarró a su amiga por las manos. Laura. Necesito tu ayuda. Tú conoces a un abogado. El que te ayudó con el divorcio. Dame su número o vamos juntas al ayuntamiento. No puedo ir sola a la policía. Todos se conocen allí. Archivarán el caso. Pero si vamos juntas, si armamos ruido. Tu hermano trabaja en el periódico local. Podemos parar esto. Miró a los ojos de su mejor amiga, esperando ver sorpresa, indignación, disposición a actuar. Eran amigas desde hacía 10 años. Lo sabían todo la una de la otra. Laura siempre había sido luchadora, siempre había defendido la justicia cuando se trataba de las clientas o de los jefes. Pero Laura guardó silencio. Liberó lentamente sus manos del agarre de Clara, su mirada se desvió a los lados. Como si temiera que alguien pudiera oírlas. Miró los papeles impresos sobre el capó y luego, lentamente, con 2 dedos, los empujó de vuelta hacia Clara. Guarda eso. Su voz era sorda y tensa. Guárdalo y no se lo enseñes a nadie más. Clara parpadeó, sin entender. Laura. ¿No lo entiendes? Están echando a gente alá. Lo he entendido todo, Clara, la interrumpió bruscamente Laura. Miró hacia la puerta del salón. ¿Y tú? Parece que no entiendes dónde te estás metiendo. ¿Sabes quién es la mujer de Sergio? Está en el ayuntamiento, en la comisión de urbanismo. Laura dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho, como si se defendiera. ¿Crees que tu abogado o mi hermano del periódico te van a ayudar? Ni se atreverán a mencionarlo. Si vas con esos papeles al ayuntamiento, ¿sabes qué pasará? Te aplastarán. No solo perderás tu puesto en el salón. Te cerrarán las puertas en toda la ciudad. Ningún salón te contratará. Pero eso no está bien. Clara sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo se puede hacer la vista gorda? ¿Cómo se puede vivir en un piso sabiendo que? ¿Y cómo va a vivir mi marido si lo despiden? Siseó de repente Laura con malicia. Mi Pablo trabaja en las obras de Sergio. Es el encargado. Tenemos una hipoteca. Clara. Tenemos 2 hijos. Si empiezas esta guerra, Sergio echará a Pablo a la calle el primer día. Laura miró a Clara. En sus ojos ya no había calidez. Solo había un frío y animal miedo por su propio bienestar. No me metas en esto, Clara. Por favor. Tienes un piso. Tienes un marido que trae dinero a casa. Sé feliz con lo que tienes. No te metas en líos. Todo el mundo vive así. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta del salón, dejando a Clara sola, de pie bajo el viento frío. Clara la vio alejarse, y algo dentro de ella se rompió definitivamente. La comunidad en la que vivía, la gente en la que confiaba sus secretos, y a la que ella misma ayudaba, todos estaban unidos por una cadena invisible. Y esa cadena estaba forjada con el mismo miedo que la había hecho callar a ella misma durante todos esos años. El miedo a perder la comodidad, el miedo a destacar. Recogió con cuidado las impresiones del capó. El papel estaba frío y húmedo por el aire. Clara comprendió que en esa ciudad, entre esa gente, estaba absoluta e irremediablemente sola. Nadie vendría a ayudarla. Nadie arriesgaría su tranquilidad por la verdad de otro. Si quería cambiar algo, tendría que hacerlo ella misma. Metió las húmedas hojas de papel en el bolso, cerró la cremallera hasta el final, y, rápidamente, sin mirar atrás, se alejó del salón. No volvió a su puesto de trabajo, no avisó a la recepcionista. Por primera vez, en 15 años de trabajo impecable, Clara simplemente se fue en medio de su turno. Sus pies la llevaron por las calles grises y ventosas hasta que se encontró frente a la fachada familiar del número 12. El edificio señorial se alzaba sobre ella como una fortaleza silenciosa y pesada. Sacó las llaves. El pájaro de latón le enfriaba los dedos. Abrió la pesada puerta del portal, subió al piso correspondiente, y entró.
Nada había cambiado. El mismo vacío resonante, el mismo olor a polvo viejo y a menta poleo, que ahora parecía el olor de la desgracia ajena. El sol se escondía tras densas nubes, y en las habitaciones reinaba una penumbra gris y desoladora. Clara no se quitó el abrigo. Entró en el centro del salón. Y, lentamente, como si no le quedaran fuerzas para sostener su propio cuerpo, se arrodilló. Luego se tumbó de espaldas, directamente sobre las tablas desnudas y sin pintar del viejo parqué. La calefacción del piso aún no estaba encendida. El frío del suelo se filtró instantáneamente a través de la tela del abrigo, metiéndosele bajo la piel, agarrotándole los músculos. Pero Clara no se movió. Extendió los brazos a los lados y miró el alto techo blanco, por el que se arrastraban las pálidas sombras de las ramas desnudas del chopo tras la ventana. En ese silencio absoluto, de repente empezó a distinguir sonidos. La casa vivía su propia vida. Detrás del grueso muro de ladrillo, en algún piso vecino, un televisor murmuraba monótona y apagadamente. Arriba, en el piso de encima, se oyó el estruendo de una silla al ser arrastrada, y luego alguien caminó pesadamente por la habitación. Abajo se oía el llanto de un niño, fino, caprichoso, que se calmaba y volvía a empezar con más fuerza. Sonidos domésticos habituales, los sonidos de una vida humana normal, una vida de la que ella tan desesperadamente había querido formar parte. Una lágrima rodó por su mejilla. Se deslizó por la sien y se perdió en su pelo. Le siguió una segunda. Una tercera. Clara no sollozaba. Lloraba en absoluto silencio, mirando el techo vacío. En sus labios apareció el sabor salado de las lágrimas y, junto a él, otro sabor, metálico y amargo. El miedo. Este miedo no era como el de antes. Antes temía un escándalo. Temía disgustar a su marido. Temía el juicio de Laura. Y las otras chicas del salón. Temía perder su pequeño y acogedor mundo. Pero ahora se temía a sí misma. Estaba tumbada en el suelo frío y pensaba en qué pasaría si escuchaba a Laura, qué pasaría si se levantaba. Se sacudía el abrigo, iba a casa y le preparaba la cena a Marco. Si se ponía ese anillo caro e iba con él a la tienda de bricolaje a elegir papel pintado, si se obligaba a olvidar la cara de la señora Dolores y las cruces rojas en los planos. Se imaginó durmiendo en ese dormitorio, tomando té en esa cocina, como cada noche, al correr las cortinas, intentaría no mirar el oscuro patio para no recordar aquella conversación bajo la farola. Las tablas del parqué bajo mi espalda son tan duras como las tablas de un ataúd, pensó de repente. Este pensamiento la sacudió. El frío que sentía no era solo el frío de un piso sin calefacción, era el frío de una tumba. Si se quedaba aquí, si aceptaba estas reglas del juego, moriría. No físicamente. Físicamente seguiría viva. Iría a trabajar. Iría al mar. Compraría cosas nuevas. Pero la Clara que sabía compadecerse, la Clara que acariciaba las manos de las mujeres que lloraban, la Clara que quería una vida honesta y luminosa. Esa Clara dejaría de existir. De ella solo quedaría una cáscara vacía y hermosa, rellena del dinero de otros y de su propio y cobarde silencio. Se convertiría en Laura, dispuesta a hacer la vista gorda ante cualquier vileza por pagar la hipoteca. Se convertiría en Marco, escondiendo la mirada tras regalos caros. Se convertiría en parte de esa podredumbre. Clara cerró los ojos. El sabor metálico del miedo en sus labios fue sustituido por algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia, una rabia silenciosa, fría y cristalina contra sí misma por años de sumisión. Ya no podía seguir tumbada. Las tablas bajo su espalda realmente parecían la tapa de un ataúd. Tenía que salir. Antes de que la clavaran definitivamente. Clara abrió los ojos bruscamente. Se giró de lado. Y, apoyándose con las manos en el suelo helado, se levantó con esfuerzo. Salió del edificio señorial sin cerrar con llave. Le daba igual si alguien entraba. Esa casa ya no le pertenecía. Media hora después, Clara abrió con su llave la puerta de su viejo apartamento. El piso la recibió con el olor habitual a cebolla frita del rellano y el suave zumbido del viejo frigorífico. Marco estaba en el trabajo. Aún faltaban varias horas para su regreso. Clara se quitó el abrigo, lo tiró sobre el puff del recibidor y entró en el dormitorio. Sacó de la estantería superior del armario su vieja y gastada maleta con ruedas. La misma maleta con la que había llegado a esa ciudad, una chica joven e ingenua que soñaba con un gran amor. La abrió sobre la cama deshecha. La cremallera zumbó suavemente, rompiendo el silencio de la habitación. Los movimientos de Clara eran medidos,
precisos, y completamente desprovistos de prisa. No había pánico en ella, no había histeria de esposa que hace las maletas queriendo que la detengan, solo había una fría y mecánica determinación. Abrió la puerta del armario. En las perchas colgaba ropa bonita y cara. Un abrigo de bisón que Marco le había regalado en el último fin de año. Una chaqueta de cuero. Varios vestidos de noche que se había puesto una o dos veces. Clara ni siquiera los tocó. Los apartó y sacó de la balda inferior una pila de camisetas de algodón sencillas, 2 pares de vaqueros, un jersey de lana y varias prendas de ropa interior. Los dobló con cuidado en el fondo de la maleta. Luego se acercó a la cómoda. En el cajón superior estaba el joyero. Cadenas de oro. Pendientes. Pulseras. Todos eran regalos de Marco de sus 10 años de matrimonio. Clara abrió el joyero. Miró el metal brillante. Y lo volvió a cerrar. Sin coger nada. En su lugar, abrió el cajón inferior y sacó con cuidado una tela blanca doblada. Era el mantel de encaje de su abuela. El único objeto de valor que había heredado. El mantel olía a baúl viejo y a lavanda. Se lo acercó a la cara, inhaló el familiar y querido olor y lo colocó en la maleta sobre la ropa. Luego fue al salón. De la estantería sacó 3 libros viejos, leídos hasta el desgaste, un poemario y 2 novelas que releía cuando estaba triste. Los colocó junto al mantel. Finalmente, volvió al recibidor. Cogió su pesado maletín de manicura profesional, el que usaba para ir a domicilio. En él estaban sus limas, alicates, botes de acrílico y esmaltes, su oficio, su pan, su independencia. Colocó el maletín junto a la maleta. La maleta estaba apenas medio llena. 10 años de vida cabían en unos pocos kilos de las cosas más sencillas. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, ropa cara, cristalería, resultó ser ajeno, adquirido con dinero cuyo origen ahora conocía demasiado bien. Clara se acercó al espejo sobre la cómoda. Junto a él, en un sencillo marco de madera, estaba su foto de boda. Tomó el marco en sus manos. Desde la fotografía la miraban 2 personas felices, un joven y sonriente Marco con un traje que le quedaba un poco grande, y ella misma, con los ojos brillantes, con un sencillo vestido blanco, creyendo ciegamente que ese hombre la protegería de todos los males. Miró el rostro de su marido durante un largo rato, atentamente, como si intentara encontrar en aquellos rasgos jóvenes la debilidad, la cobardía que los había llevado a ese punto. Pero en la foto solo había un chico enamorado. Un chico que no había soportado el peso de la vida adulta y había elegido el camino más fácil y sucio, escondiéndose detrás de su hermano mayor. Clara no sentía odio hacia él, solo una profunda y desgarradora lástima. Lástima por él, por ella misma, por los 10 años que habían vivido en una mentira. Dejó lentamente el marco sobre la cómoda y lo giró boca abajo. El panel trasero de madera tenía un aspecto sordo y definitivo. Clara miró su mano derecha. En el dedo anular, junto a la fina alianza, brillaba el nuevo anillo de diamantes. Se lo quitó del dedo. El metal se resistió, arañándole la piel. Pero se lo quitó. Luego se quitó también la alianza. Colocó ambos anillos directamente sobre el marco de madera invertido. Los 2 círculos de oro tintinearon suavemente contra la madera. Clara se acercó a la cama. Cerró la tapa de la maleta y subió la cremallera. El clic del cierre sonó en el piso vacío, agudo y fuerte. Como un disparo. Fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral. Clara agarró el asa de la maleta, la arrastró tras de sí y salió al pasillo, cerrando para siempre la puerta de su vida pasada. Las ruedas de la maleta repiqueteaban ruidosamente sobre el asfalto agrietado. Clara caminaba por la calle sin rumbo fijo. El viento le alborotaba el pelo, pero no notaba ni el frío ni las miradas de soslayo de los transeúntes. Necesitaba un refugio temporal. Un lugar donde poder tomar aliento. Decidió ir hacia el salón, no para entrar, no para ver a Laura, sino simplemente al conocido portal, donde podría sentarse en un banco y pensar hacia dónde ir. No había llegado al salón. Le faltaba apenas una manzana. Cuando a su lado, con un suave chirrido de neumáticos, frenó el conocido todoterreno negro. La ventanilla del lado del copiloto bajó. Al volante estaba Ramón. «Sube, Clara», dijo secamente, señalando con la cabeza el asiento libre. Clara se quedó paralizada, apretando con más fuerza el asa de la maleta. Miró los cristales tintados traseros del coche, temiendo que Sergio pudiera estar allí. «Estoy solo», entendió Ramón su mirada. «Sube».
Tenemos que hablar. Y en la calle hace viento. Clara rodeó el coche, abrió la puerta trasera, metió allí su maleta y el maletín de manicura, y se sentó delante, junto al chofer. En el interior olía a tabaco caro y a ambientador de coche. Ramón no arrancó el motor. Estaba sentado, con las manos pesadamente apoyadas en el volante, mirando al frente, a la calle gris. Luego, lentamente, desabrochó el bolsillo del pecho de su chaqueta y sacó de él un pequeño rectángulo de plástico. Era una memoria USB barata y corriente. Se la tendió a Clara. Toma. Clara miró el pequeño trozo de plástico, sin atreverse a extender la mano. ¿Qué es esto? Su voz tembló. Es lo que buscabas en el escritorio de tu marido, respondió Ramón con voz sorda. Le tomó la mano y le metió a la fuerza la memoria USB en la palma. Aquí están los escaneos de los planos catastrales originales, de todas las parcelas que Sergio ha optimizado en los últimos 3 años, incluida la del número 12. Bajé a ese archivo del sótano ayer por la noche, después de nuestra conversación. Tengo llaves de todas las puertas que abre mi jefe. Apretó la memoria USB. El plástico se le clavó en la piel. Casi tan dolorosamente como aquellas llaves de latón. ¿Por qué hace esto, señor Ramón? Susurró, mirando al viejo chofer. Usted sabe lo que Sergio le hará si se entera. Ramón sonrió. Fue una sonrisa amarga y cansada de un hombre que ya no tiene nada que perder. Mañana dejo el trabajo, Clara. Los papeles ya están firmados. María y yo nos vamos al pueblo, con nuestra hija, lejos de esta ciudad. Suspiró pesadamente y sus hombros se hundieron. ¿Sabes? Llevo 10 años llevándolo. Lo he visto todo. He oído todas sus conversaciones por teléfono en el asiento de atrás. He visto a gente llorar en la puerta de su oficina, me decía a mí mismo. Solo soy un chofer. Giro el volante, cobro mi sueldo, le compro las medicinas a mi mujer. Se calló, mirando sus manos grandes y nudosas. Pero la conciencia, Clara, es algo pesado. Mi conciencia se ha vuelto tan pesada que el coche ya no va recto. Ya no puedo mirar a mi mujer a los ojos cuando da gracias a Dios por tener dinero para el tratamiento. Porque sé de dónde viene ese dinero. Clara lo miraba y sentía un nudo en la garganta. Este hombre viejo y cansado había resultado ser más valiente que su mejor amiga, más valiente que su propio marido. Señor Ramón. Tragó saliva. Yo los vi esa noche en el patio del edificio. Vi a Marco darle el sobre. El chofer giró lentamente la cabeza hacia ella. En sus ojos había una extraña expresión, una mezcla de lástima y comprensión. Yo también estaba allí. Clara esperaba a Sergio en el coche, a la vuelta de la esquina. Hizo una pausa, como si buscara las palabras. Sergio se subió al coche. Contento. Riéndose. ¿Y tú, Marco? Se quedó allí. Lo vi por el espejo retrovisor cuando nos íbamos. Ramón se inclinó un poco más. Tu marido no se fue a casa enseguida. Se sentó en su coche. Vi cómo golpeaba el volante con los puños. Y luego simplemente se echó sobre el volante y se puso a llorar. Clara dejó de respirar. Las palabras de Ramón la golpearon en el corazón. Lloraba. Clara. Como un perro apaleado. Terminó el chofer en voz baja. No es un villano. Es solo un hombre débil y confundido, que ha vivido demasiado tiempo a la sombra de su hermano. Sergio se lo ha comido. Y si ahora te vas sin más con esa maleta, Marco se pudrirá del todo. Clara miró la memoria USB que tenía en la mano. Ante sus ojos apareció el rostro de Marco. No el rostro falsamente sonriente del restaurante, sino el rostro patético y aplastado bajo la tenue farola del patio. Comprendió que Marco no era feliz. Ese piso robado, ese dinero. Lo asfixiaban tanto como a ella. Simplemente no sabía cómo parar. Era demasiado cobarde para decirle que no a su hermano, y demasiado débil para confesárselo todo a su mujer. Solo la verdad podía romper ese círculo. Solo la verdad podía liberar no solo a la hermana de la señora Dolores, sino también al propio Marco de la podredumbre en la que se había sumergido. La memoria USB en su mano ya no parecía un simple trozo de plástico. Era un bisturí. Un bisturí con el que tendría que abrir ese absceso. Y Clara sabía que tenía que hacerlo ella misma. Clara apretó con fuerza la memoria USB en el puño, asintió a Ramón a modo de despedida y salió del coche. Sacó su maleta y el maletín de manicura del asiento trasero. El todoterreno arrancó silenciosamente y se disolvió en el gris flujo de coches, llevándose al viejo chofer que finalmente había elegido conducir recto. Se quedó de pie en la acera. En una mano, el asa de la maleta.
En la otra, la pequeña prueba de plástico de un gran crimen. No fue a casa, se dirigió al viejo parque de la ciudad, que estaba a 2 manzanas. El parque estaba casi vacío. Los árboles estaban desnudos, sus ramas negras arañaban el cielo bajo y pesado. Olía a hojas húmedas y a tierra mojada. Clara encontró un banco solitario en un paseo que daba a un pequeño estanque y se sentó pesadamente. Puso la maleta a su lado. El sol se inclinaba lentamente hacia el ocaso. Se asomaba a través de nubes desgarradas, tiñendo el agua del estanque de un frío color plomizo con tenues reflejos anaranjados. Clara estaba sentada inmóvil, mirando el agua. En su interior reinaba una extraña calma. El huracán de miedo, desesperación y dolor que la había destrozado los últimos días se había calmado de repente. En su lugar, había una claridad fría y resonante. Sacó del bolsillo del abrigo el manojo de llaves. El pesado pájaro de latón se posó en su palma abierta. Junto a él, en el mismo bolsillo, estaba la memoria USB. Clara miró las llaves. ¿Cuántos años había soñado con ellas? ¿Cuántos años se había convencido de que precisamente esas llaves de un piso grande y bonito con techos altos la harían verdaderamente feliz? Lo deseaba tanto que estaba dispuesta a hacer la vista gorda a todo. A las manos temblorosas de su marido, a su repentina agresividad, al olor de los lirios. Siempre se había enorgullecido de su paciencia, de su habilidad para limar asperezas, evitar conflictos, ser una buena esposa. Pero aquí, en el banco frío de un parque vacío, mirando el atardecer, Clara finalmente se confesó a sí misma una terrible verdad. Su docilidad no era una virtud. Su miedo a montar una escena era simplemente cobardía. Era un miedo animal y pegajoso a quedarse sola. Un miedo a destruir el mundo familiar y cómodo en el que se había escondido de la vida real. Durante 10 años había protegido no el amor, sino la debilidad de Marco. Ella era la almohada suave en la que él podía esconder la cara cada vez que retrocedía ante Sergio. Le permitía ser un cobarde porque a ella misma le resultaba más cómodo. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de desesperación, sino de purificación. Recordó el rostro de la señora Dolores. Recordó sus manos temblorosas. Recordó a la anciana que había perdido su casa y a Ramón que había perdido la paz. Y luego recordó a Marco, llorando sobre el volante de su coche en el oscuro patio. Si ahora se iba sin más con esa maleta, si simplemente huía, dejando la memoria USB en el bolsillo, no sería diferente de Laura. Simplemente salvaría su propio pellejo. Y Marco se quedaría en esa podredumbre para siempre. Hasta que Sergio lo destruyera por completo. Clara inspiró profundamente, a pleno pulmón, el frío aire otoñal. Llenó sus pulmones, aclarando sus pensamientos. Se perdonó a sí misma, perdonó a esa chica que deseaba tan desesperadamente una vida bonita que casi vende su alma por ella. Comprendió que el verdadero lujo no son los techos altos ni los anillos de diamantes. El verdadero lujo es poder mirar a la gente a los ojos sin apartar la vista. Es poder dormir por las noches sin sobresaltarse con cada ruido. Es una vida pequeña, sencilla, pero honesta, que construiría ella misma con sus propias manos. Apretó el pájaro de latón en el puño. Las afiladas alas se le clavaron como de costumbre en la palma. Pero ahora Clara no sentía el peso. Miraba esas llaves y veía su verdadera esencia. No eran las llaves de una casa. Eran las llaves de una prisión. Una prisión construida con mentiras, con la desgracia ajena y con su propio silencio. Clara abrió el puño. Guardó las llaves de nuevo en el bolsillo, junto a la memoria USB. Luego se levantó del banco. El atardecer se consumía, tiñendo el cielo de tonos azul oscuro de la tarde. Esa noche, en su nuevo piso, en ese mismo edificio señorial, debía celebrarse una cena festiva. Una inauguración, como la llamó Marco. Había invitado a Sergio y a su mujer para celebrar el nuevo comienzo. Clara agarró el asa de la maleta. No iba a poner la mesa. No iba a sonreírle a la mujer de Sergio. Iba a poner fin a esa inauguración de una vez por todas. Se dio la vuelta. Y, con paso firme y seguro, caminó por el paseo hacia la salida del parque. Las ruedas de la maleta repiqueteaban sordamente sobre el asfalto, marcando los últimos minutos de su vida pasada. Clara dejó la maleta en el recibidor del piso señorial. No se cambió de ropa. Con una sencilla camiseta de algodón y vaqueros, con el rostro pálido y el pelo alborotado por el viento, entró en el salón, brillantemente iluminado. La mesa ya estaba puesta. Marco se había esmerado.
Había encargado comida de un restaurante. Había comprado champán caro. Se afanaba alrededor de la mesa, colocando las copas. A la mesa, recostado negligentemente en el respaldo de una silla, estaba sentado Sergio. A su lado, con un elegante vestido de noche, estaba sentada su mujer, la misma del ayuntamiento. Se reían de alguna broma de Sergio. Cuando Clara entró, Marco se quedó paralizado con la botella en las manos. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Clarita, ¿dónde estabas? Te estábamos esperando. Su voz tembló ligeramente. Se dio cuenta de que no llevaba los anillos. Siéntate. Anfitriona. Tronó Sergio, levantando su copa. En sus ojos brillaban destellos burlones. Ya hemos empezado sin ti. Clara no se sentó. Se detuvo al borde de la mesa, mirándolos desde arriba. En la habitación se hizo una pausa pesada e incómoda. La mujer de Sergio frunció los labios con desagrado, examinando la sencilla ropa de Clara. Sergio, sin prestar atención a la tensión reinante, se levantó. Se ajustó la chaqueta. Levantó la copa de champán espumoso y carraspeó. Bueno, ya que estamos todos, quiero brindar por la familia. Su voz sonó fuerte, llenando toda la habitación vacía. Por la lealtad familiar, Marco y yo siempre nos hemos apoyado, y hoy vemos los frutos de esa lealtad. Esta casa maravillosa es un nuevo comienzo. Por vosotros, chicos. Que estas paredes solo os traigan felicidad. Dio un sorbo y miró a Marco, esperando su sonrisa de respuesta. Pero Marco solo miraba a Clara. Clara no gritó, no rompió la vajilla ni montó una escena de histeria. Simplemente se dio la vuelta. Se acercó a la puerta de entrada y la abrió de par en par. En el pasillo débilmente iluminado estaba la señora Dolores. La anciana llevaba su invariable chal verde. Estaba de pie, erguida, apoyada en un bastón, y miraba directamente a la habitación brillantemente iluminada. A Sergio se le atragantó el champán. Su mujer enarcó las cejas sorprendida. Marco palideció como si hubiera visto un fantasma. Clara tomó a la señora Dolores de la mano y la condujo con cuidado a través del umbral, hasta el centro del salón. Clara, ¿qué haces? Graznó Marco en voz baja y ahogada, dando un paso atrás. ¿Quién es? Es la señora Dolores. La voz de Clara era tranquila, uniforme e inquietantemente clara. No apartaba la vista de su marido. Vive en el portal de al lado. Y tiene una hermana. ¿Qué demonios pasa aquí? Ladró. Su rostro comenzó a enrojecer. Saca a esa vieja loca de aquí. Clara lo ignoró. Metió la mano en el bolsillo de los vaqueros, sacó el manojo de llaves con el pájaro de latón y se acercó a la señora Dolores. Tomó la mano seca y temblorosa de la anciana y le puso firmemente el pesado manojo. Esta no es nuestra casa, Marco, dijo Clara, mirando a su marido directamente a los ojos. Y nunca lo será. Marco abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni un sonido. Pasaba una mirada desesperada de Clara a la señora Dolores, y luego a su hermano, como si buscara su protección. Sergio dio un paso adelante, apretando los puños. Su corpulenta figura se cernía sobre la mesa. ¿Qué te has creído, idiota? Siseó, y en su voz sonó una amenaza abierta. ¿Crees que puedes montar aquí tus numeritos? Te haré polvo, a ti y a esa vieja pelleja. Mañana mismo te echan de tu trabajo, y tu marido. Y mi marido ya no limpiará tus crímenes. Lo interrumpió Clara. Volvió a meter la mano en el bolsillo y sacó la memoria USB. El pequeño rectángulo de plástico cayó sobre el borde de la mesa, junto al champán derramado. Aquí están las copias de todos los planos catastrales originales, Sergio, antes de que Marco les pusiera sus sellos. Incluidos los planos de esta casa y de otra docena de direcciones que tu empresa ha robado a los ancianos. Ramón te manda recuerdos. El rostro de Sergio perdió instantáneamente todo el color, volviéndose gris ceniza. Se quedó mirando la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. Su mujer ahogó un grito y se tapó la boca con la mano. Toda la arrogancia, toda la confianza del depredador se desvanecieron en un segundo. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un sonido ronco. Clara dirigió la mirada a su marido. Marco estaba de pie junto a la pared. No miraba a Sergio. Miraba la memoria USB sobre la mesa, luego las llaves en las manos de la señora Dolores, y finalmente levantó los ojos hacia Clara. En su mirada no había rabia. Solo había la absoluta y aplastante desesperación de un hombre cuyo mundo, construido sobre mentiras, se había derrumbado en un instante. No gritó. No se justificó ni amenazó. Simplemente
Lentamente, como si le hubieran quitado la columna vertebral, se dejó caer en una silla. Marco se cubrió la cara con las manos. Se encorvó. Y sus hombros empezaron a temblar. Pequeños, patéticos. El hombre débil finalmente se había quebrado bajo el peso de su propia vergüenza. Clara lo miró, y en su corazón ya no había lástima ni amor. Solo vacío. Había hecho lo que tenía que hacer. Se dio la vuelta. Cogió su maleta, que estaba junto a la puerta, y, sin mirar atrás a las personas paralizadas en la habitación, salió a la fresca oscuridad del portal. Bajó las escaleras, escuchando cómo las ruedas de la maleta contaban los escalones. Con cada paso, el aire parecía más ligero. Al llegar a la calle, Clara no llamó a un taxi. Se fue a pie, respirando el frío aire nocturno, sintiendo como un peso de años se desprendía de sus hombros. Lo que siguió a esa noche fue como un huracán. La tranquila ciudad de provincias estalló en rumores. Laura tenía razón. Los susurros a sus espaldas fueron ensordecedores, pero era imposible resistirse a las pruebas de la memoria USB de Ramón. Sergio intentó amenazar, intentó usar los contactos de su mujer, pero la magnitud de las falsificaciones era demasiado grande. Para no pasar largos años en la cárcel, tuvo que llegar a un acuerdo con la fiscalía. Devolvió la propiedad de los pisos a 7 familias, incluida la hermana de la señora Dolores. Su empresa constructora quebró y su mujer se apresuró a pedir el divorcio, salvando su carrera política. Marco perdió su licencia de topógrafo para siempre. El tribunal le impuso una pena de prisión suspendida por complicidad, teniendo en cuenta su confesión completa. Testificó contra su hermano. Después del juicio, no intentó recuperar a Clara. Recogió sus pocas pertenencias y se fue a una ciudad vecina. El antiguo especialista del departamento de catastro trabajaba ahora como simple peón de obra. A veces, una vez cada varios meses, llamaba a Clara. Hablaban brevemente, del tiempo y de la salud. En su voz ya no había esa suavidad servil. Había un cansancio sordo y pesado de un hombre que acaba de empezar el largo camino hacia el perdón de sí mismo. Quizás algún día podrían llegar a ser amigos, pero para eso tendrían que pasar años. Pasó un año. El sol brillaba intensamente a través de las grandes ventanas de un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Aquí no había techos altos con molduras ni parquet caro, pero había mucha luz. En los amplios alféizares, las plantas reverdecían en macetas de barro. Clara estaba junto al fogón, preparando una infusión. Ya no trabajaba en el salón de Laura. Alquiló un local diminuto en un edificio cercano, y abrió su propio y modesto estudio de manicura. No tenía publicidad cara, pero las clientas acudían a ella una tras otra. No venían por diseños de moda, sino por esa calidez que Clara ahora ofrecía no por miedo, sino de corazón. En su pequeño estudio había paz, honestidad y seguridad. La tetera hirvió. Clara apagó el fuego. Se puso una chaqueta ligera y salió a la calle. En el parque, en el mismo banco junto al estanque, ya la esperaban. La señora Dolores estaba sentada, calentándose bajo los rayos del sol otoñal. La hermana de la anciana había vuelto a su piso. Y, aunque su salud estaba debilitada, sus ojos volvían a brillar con serenidad. Clara se sentó a su lado, dejando sobre el banco una bolsa de papel con manzanas. Tome, señora Dolores, recién traídas del mercado, están muy dulces. La anciana asintió, cogiendo una manzana roja con sus manos secas, todavía ligeramente temblorosas. Se quedaron sentadas en silencio, viendo cómo el viento rizaba el agua del estanque. De repente, la señora Dolores soltó una risita, recordando alguna vieja historia sobre el gato de un vecino que robaba la nata. Clara se rió. No fue la risa educada y contenida con la que antes reaccionaba a las bromas de las clientas. Fue una risa real, profunda, una risa que nacía en lo más hondo de su pecho y salía libre y ligera. La risa de una mujer libre. Era hora de volver al trabajo. Clara se levantó del banco, se despidió de la señora Dolores y caminó por el paseo. Se acercó a la puerta de su pequeño estudio, metió la mano en el bolso y buscó las llaves. Las sacó. Era un manojo sencillo. No tenía un pesado pájaro de latón. En su lugar, colgaba un simple llavero de madera que Clara había tallado ella misma. Un trozo de madera lisa y cálida. Apretó las llaves en la mano. El metal no se le clavaba en la palma. Las llaves eran ligeras. No albergaban la desgracia ajena. No exigían silencio. Abrían la puerta a su propia vida, pequeña,
pero absolutamente honesta. Y esa vida, por fin, le pertenecía solo a ella.